Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Ramírez. El tema elegido o el tema que elegí para la materia de ética y para el blog y el video es la problemática de la corrupción en el país o específicamente pues en Colombia. Creo que una persona no nace corrupta, sino que da pasos para llegar a cometer tales actos. Creo que se forma al ser o un ser corrupto desde la familia, con ausencia de ética, de valores y de principios. No creo que la educación le corresponda solamente a las instituciones educativas como jardines, los colegios, las universidades, sino que principalmente le corresponde a la familia, que es el principal núcleo de formación. Y posiblemente un individuo que percibe que en su familia sus referentes y autoridades cometen actos de corrupción simple, como lo denomina el texto de filiación política, actos como sobornar a un policía, colgarse a un poste para acceder a electricidad, acceder a contratos a través de palancas o a puestos a través de palancas, etcétera. Estos son actos que hacen que la percepción de la corrupción se encaje en el cerebro del individuo como algo viable, que no tiene gran trascendencia, que es la solución a la problema o el problema o a la dificultad que la persona tenga. Y si esta persona crece viendo estos patrones de comportamiento, termina abrazando lo mismo y comportándose de la misma manera. Y es alguien que durante su adultez, si tiene la posibilidad de ocupar cargos públicos, más fácil le será correr la cerca un poquito más y acceder a ciertos dineros y beneficios de manera corrupta. Y creo que esto se hace evidente y se convierte en un ciclo donde posiblemente ese individuo que percibió que en su familia estos pequeños actos de corrupción simple se hacían tan fácilmente, comienza a adquirir ese concepto de corrupción que no es tan grave, que es viable, que es posible, que no estoy afectando a muchos. Y si eso es el concepto que él tiene de corrupción, de manera directa o indirecta, el día que tenga una familia va a transmitir el mismo concepto de corrupción, porque sus hijos van a ver esos pequeños actos de corrupción o esos simples actos, si no llegaran a pasar aún más grandes, y estos hijos van a adquirir estos mismos patrones de conducta y estas mismas percepciones acerca del concepto de corrupción. Entonces creo que se vuelve algo generacional y que no solamente es un acto que es de la nada, que simplemente es como si fuera un hueco donde de repente caímos, sino que evidentemente es un proceso y que es como una semilla que se siembra y que comienza a germinar y a dar fruto y a trascender de generación en generación. Según el estudio del texto de filiación política, las mujeres tendemos menos a cometer actos de corrupción por considerar que son hechos que no solo implican transferencias de dinero ilegalmente, sino que también podemos a través de los actos de corrupción disminuir la calidad de vida de otros, atentar contra la vida de otros. Y considero yo de manera personal que es nuestro instinto maternal la que nos lleva a querer proteger la vida y por tanto difícilmente concebir estar inmiscuido en tales actos de corrupción. Si bien es cierto que existe un desinterés por parte de los ciudadanos por saber cómo se están administrando los dineros públicos, por hacer parte de las veedurías y demás, creo que esto se genera también a raíz del descontento y el ambiente de desesperanza que se vive en Colombia por causa de tanta corrupción. Creo que es cierto que si se realizara nuestra labor como ciudadanos de vigilar y controlar esa administración de los dineros públicos, se lograría que existieran menos hechos de corrupción, pero esto no erradicaría a los corruptos. Es decir, creo que son medios importantes, pero que no atacan la raíz, o son medidas importantes, pero que no atacan la raíz de la problemática, porque son medidas que aunque previenen los hechos, no erradican la contemplación por parte de los servidores públicos de cometer tales actos. Aunque se trata el hecho, no se trata el individuo. Y creo que es allí donde la sociedad, donde como sociedad estamos fallando. Damos soluciones reprensivas y correctivas, pero no preventivas. Y preventivas desde la raíz. Sé que es un trabajo arduo, pero creo que no es imposible. Creo así que como en el texto de la Minga para el desarrollo, que se puede lograr un desarrollo integral, como lo propone el autor, no solo desde la perspectiva económica, sino social, ambiental y humana, en una buena relación con los que nos rodea, y esto requiere de principios, de valores, de ética. Por esto creo que la corrupción es la ausencia de valores, y esa ausencia de valores es en los individuos, es la ausencia de valores en las familias o de familias con valores. Y esto es un ciclo que se agranda en lugar de terminar o disminuirse, pero creo que sí se puede prevenir la corrupción, así como también podremos o se podría lograr un desarrollo integral. Aunque definitivamente creo que sí es necesaria la corrección
frente a la corrupción, que sí es necesario que como ciudadanos estemos al frente en la evaluación, en las veedurías de la administración pública. Creo firmemente que es necesario tratar la raíz, creo firmemente que es necesario formar individuos con valores, con principios, con ética, para que la corrupción sea erradicada, para que la corrupción sea disminuida y para que en un país como Colombia, donde es normal pasarle 50.000 pesos al policía, donde es normal que las poblaciones de pronto con escasos recursos accedan de manera ilegal a electricidad y a otros medios, creo sí o sí que es necesario tratar la raíz y que aunque esto sea normal en nuestro país, debe dejar de ser normal y debe tratarse desde los valores, desde volver a acoger los valores como algo que necesitamos como sociedad y no como algo frente a una religión o algo que es utópico en cierta medida, sino que debe ser parte de nuestras bases. Creo que así como en la construcción de un edificio las bases para la vida del ser humano son muy importantes y si como seres humanos no tenemos bases sólidas como principios, valores y la ética, difícilmente cuando hayamos construido nuestra vida y esté lo suficientemente alta se va a sostener. Como sociedad necesitamos bases también, así como el edificio. Y creo que esas bases principales son la ética, son los principios, son los valores que pueden ayudar que como individuos pensemos en el otro y no solamente de manera egoísta. Esta fue como mi sustentación y explicación acerca de la corrupción, quizás de sus causas, pero también de sus efectos y cómo como sociedad podemos prevenirla, cómo como sociedad podemos tratarla y tratarla desde la raíz. Muchas gracias, hasta luego.